Buenas, mi nombre es Federico Rivera, nací en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Eh, Soy una persona que se ha dedicado al mundo del arte, soy arquitecto y muy seguidor de los deportes, cuestión de que me ha dado de alguna manera mucha disciplina y mucho orden en las actividades que elaboro. Hoy estamos abriendo el canal La Luz y la Merkabah, movido y motivado más que todo por todas esas inquietudes que he tenido durante toda mi vida, porque desde los 5 años he tenido experiencias donde han habido visitaciones de los cielos superiores durante todo el tiempo de mi vida. Y en esta ocasión he tomado la decisión, no ha sido fácil, ha sido un proceso llegar al punto de llegar a grabar y de expresar todos aquellos sentimientos ocultos y aquel conocimiento del cual durante el tiempo de mi vida, que en este momento tengo los 68 años, de ver cómo a través del tiempo Dios se revela a nosotros. Pero muchas veces no nos damos cuenta por a veces, estar muchas veces en nuestros afanes, en nuestras propias necesidades. Y creo que a veces estamos ciegos a la luz que está de frente de nosotros, pero que llega el momento en que Él se deja ver, en la cual nos podemos acercar y podemos saber del por qué estamos aquí, el por qué hemos venido a este mundo y cuál es el plan divino de nuestra vida en esta tierra. En medio de todo este caminar, todo fue teniendo como un inicio, a pesar de que desde los 5 años he venido teniendo toda esta cantidad de sueños, pero en el año 98 se presentó un amigo en una comunidad que estaba dirigiendo, llamado Mario Cera, hoy rabino de una comunidad. Comenzó a hablarme de ciertos temas del judaísmo. Había escuchado hoy algo porque hacía unos meses atrás, unos años, me había visitado un amigo que no conocía y de un judío que nos visitó. Estuvimos hablando y él se fue, pero yo quedé pues, como dice uno, en el vacío. Pero apareció este amigo y comenzamos a hablar, donde él empezó a hablarme sobre el judaísmo, comenzamos a hablar. Entró esa época del 2000, del 99, 98, de las raíces hebreas, cosa que empezó a generar muchas inquietudes en una serie de amigos, de amistades, donde empezamos a escudriñar de dónde éramos descendientes o teníamos ascendencia judía, encontrando que muchos teníamos esa ascendencia, sobre todo sefaradí. Y al encontrar todo esto, pues me causó como cierta emoción, cierta alegría, pero había algo en la cual desconocía y que quería saber. Además de eso, era acerca de los sueños, de todas estas cosas que me estaban sucediendo. Pasado el tiempo, en el año 1999 al 2000, comencé a tener otro tipo de revelaciones muy diferentes a las que tuve en las décadas anteriores. Así que en el año 2021 tuve una bastante interesante que me llamó tanto la atención que quedó grabada como las anteriores, pero esta marcó una luz muy fuerte dentro de mi alma. Y me hacía la pregunta, igual que una que tuve a los 28 años, encontré en el año en diciembre del año de 2020, encontré una respuesta donde el maestro Albert Goslan hacía un comentario acerca de un tema que ya lo había escuchado, pero que como que ese era el día que estaba preparado, estaba dispuesto cielo y tierra para que descendiera lo que descendió. Y fue que encontré la respuesta que de aquella pregunta que me hacía desde los 28 años, que era otra inquietud que tenía, quien había participado de todo esto, al ver la identidad de la luz, el ver lo que significa en el hebreo, Or, la luz de Dios, el que revela los secretos. Esto bajó un fuego sobre mí tan fuerte que de ahí en adelante quedó impregnado, creando una situación de inquietud, de búsqueda incesante hasta el día de hoy. Este sueño trajo consigo una cantidad de cosas donde empecé a entender todo el proceso desde los 5 años hasta el día de hoy en una forma progresiva. Pero también me di cuenta que hacía falta algo
de poder comprender qué significaban esos sueños. Y el día llegó, creo que fue a partir de esa fecha de diciembre del 2020, porque ahí fue cuando conocí los principios de la Cábala, del Zohar, y fue cuando empecé a entender de que detrás del velo, detrás de todas aquellas cosas que yo había empezado a escudriñar, a estudiar, que no había entendido, estaban escritas y estaban de alguna manera descifradas, descodificadas, y empecé a entender de que mi alma había estado conectada con el Creador y que en este momento ahora sí era algo que entraba en otro nivel de conciencia donde podía entender cómo era realmente estar mucho más cerca del Creador. El ángel que había actuado de acuerdo a la enseñanza que estaba dando el maestro Albert Gosland y que lo sabía pero no lo había comprendido, había un velo, y que está siempre al frente de los 4 arcángeles, porque está Uriel al frente, está Gabriel a la izquierda, detrás Rafael y a la derecha Mijael. Y me encontré que el arcángel que estaba delante era aquel que me estaba guiando desde el principio, desde mis 5 años, Uriel, por el color, por la energía, por las manifestaciones, y de eso estaremos hablando más adelante, porque todo tiene una identidad, tiene su color y su manifestación dentro de las energías cosmogónicas para elevar nuestros niveles de conciencia y trabajar en nuestras virtudes y en nuestras cualidades. Así que desde esa fecha fue que comenzó todo un movimiento de elevación de la conciencia y de un fuego que descendió sobre todo mi ser de tal manera que hasta el día de hoy se está encendiendo más y mucho más y mucho más. Y he aprendido con el tiempo de aprender a dosificar, a manejar toda esa energía, a equilibrarla, porque a la medida que el Creador nos va derramando de esa luz, también el clic, la vasija nuestra, se va dando de acuerdo a la dimensión y de la capacidad que puede recibir de esa luz extraordinaria y maravillosa. Ahora, de lo que le venía diciendo, del sueño que tuve en el año 2001, que de verdad que elevó mucho mi alma y fue una luz bastante intensa. Fue un sueño que tuve donde de ese devenir, con esas inquietudes, con ese deseo de conocer más del Creador, de que había asistido a una comunidad en Estados Unidos con mi amigo en el año 98, en mí quedó ese gran deseo porque fuimos a un Shabbat y vi cuando sacaron del Aarón Jacodés, sacaron del Ejal, sacaron la Torá, y eso me atrajo mucho, me enamoré mucho, mis ojos se llenaron un poco de lágrimas y deseaba conocer la Torá, pero eso me iba a llevar un tiempo en el proceso de lo que hay que hacer legalmente para pertenecer a la comunidad, y había que hacer la conversión, cosa que yo dije, esto va a ser mucho tiempo, estaba apenas iniciando en todo esto, pero le pedí al Creador que quería tener una experiencia con la Torá, quería tener una experiencia de verdad. Pero la sorpresa que me he llevado fue muy grande, porque la verdad es que me sorprendió. Tuve un sueño donde aparecí en un lugar amplio como una cueva, me encontraba en este primer plano, luego miré hacia el fondo, había una luz que me alumbraba a un lado, del lado derecho, que me alumbraba como si me abrazara, y miraba hacia lo lejos, al frente, como una especie de túnel o de portal de luz, pero intenso, irradiaba una luz que centelleaba, y en medio de esa luz que centelleaba del portal, veía que en medio de ella venían flotando 2 esferas. Eran 2 esferas que resplandecían, pero además de resplandecer, de ellas salían rayos, unos rayos largos, porque la luz era como para resplandecer el lugar, pero los rayos eran como penetrando el sitio, como si fuera un escaneo, como algo muy fuerte. Cuando ya ellos se van acercando, igualmente me voy acercando donde están ellos, como a unos, aunque estamos en un lugar que es atemporal, donde no hay medidas, pero aproximadamente, pongámosle, a unos 10 metros, los vi
cuando de pronto esas dos luces comenzaron a transformarse. Y cuando ya quisieron llegar donde yo estaba, muy cerca, como a unos 2 metros, se fueron transformando en dos personas. Pero esas dos personas, cuando vi sus rostros, traían cada una su talit, sus talitot, cubiertas sus cabezas, y fueron apareciendo esas dos figuras, esas dos imágenes de figura humana, de la cual venían envueltas en esa luz. Cuando se fueron acercando mucho más, ya ahí sí, cuando venía él, porque venía uno que venía mucho más elevado, el más adulto, como de 60 años, con su barba, y venía otro en la parte baja, que era mucho más joven, de unos 24, 30 años, y todavía era mucha luz, pero vi el talit del joven que se movía y se ondeaba como si danzara, como si bailara. Y ese talit tenía en los bordes como unos tallados en oro y en piedras preciosas. Cuando ya se acercaron un poco más, que ya pasaron de donde me encontraba, ya dejaron de alumbrar, porque había uno, el más adulto, cuando venía, le alumbraba era totalmente la frente. Todo esto era un resplandor y unos rayos, y al que venía, el joven, lo que alumbraba era la garganta, una luz resplandeciente y unos rayos que despedían. Los dos venían con esa intensidad de luz desde el portal de luz o de la puerta de la luz. Cuando ya me alejo un poquito, que ellos van entrando, entonces cuando ya veo dónde entre los dos traen una Torá grande, forrada con tenía como un vestido, un forro como de color azul oscuro, y el adulto traía tomada el rollo en la parte de arriba y el joven lo tenía tomado por la parte de abajo. Yo me imaginé que eran dos rabinos, porque la figura que conocí hasta ese momento del judaísmo, como había estado en la sinagoga, había conocido todos los elementos y la forma como se hacía la primera vez que fue que vi todo el proceso. Pero aquí entonces veía cómo, y dije, bueno, son dos rabinos. Ellos dos llegaron, cuando ya iban pasando casi al frente mío, que ahí sí estaba un poco lejos, de pronto del lado de la derecha apareció de la nada una mesa de madera. El mismo creador había elaborado su propia mesa. Cuando ya ellos llegan a la mesa, que se acercan, entonces uno de ellos, el más adulto, me dice que me acerque, me hace una señal con el rostro, que me acerque, pero ya la mesa, como se había trazado, quedamos los dos entre la mesa. Cuando él siguió caminando, yo seguí a un lado hacia donde él me dirigió, me coloqué frente a él, y ahí fue cuando él, con el muchacho joven, entre los dos abrieron el rollo. Y cuando entre los dos abrieron el rollo, él sacó lo que ya sé hoy que es un yat, una manito larga de plata, muy brillante, y cuando él abre el rollo, lo abre desde el principio, en Bereshit, y él apunta al pergamino del rollo, pero eso botaba una luz resplandeciente que alumbraba a los que estábamos allí, lo que era al señor adulto, al rabino y al mayor, y al joven que estaba del lado, porque le sirvió como de colaborador para abrir el rollo de la Torá. Todo esto me impresionó, porque a la final quedamos los dos, y de pronto cuando estoy frente a él, él comienza a leer y apuntar en el pergamino brillante. Las letras eran de un negro profundo, y él comenzó a señalar y a elevar un cántico en hebreo, y un cántico elevado, pero fue bastante elevado, donde las letras comenzaron como a elevarse y a crearse como unas chispas y un fuego de ese rollo, de ese pergamino, que nos iluminaba tanto a él como al joven, como mi propio rostro, porque estábamos bajo como ese círculo de luz, como esa esfera de luz que brillaba, nos brillaba a los que estábamos en el momento que estaba leyendo el rollo, estaba leyendo la Torá. Cuando de pronto está leyéndolo, lo que de pronto sucede es que cuando la luz
Algo sucede que hay una luz muy fuerte al final y ¡fum! Y me absorbió la luz y volví y aparecí en mi alma, apareció otra vez en el sueño, volví a mi cuerpo y me levanté impresionado de que qué sería ese sueño. No sabía realmente lo que había ocurrido en ese momento. Lo único que sucedió que después de haberme levantado, pasado unos días, yo escribí y anoté de que había visto a dos rabinos, que era la figura que conocí en ese momento, y que ellos habían traído como un rollo, porque yo no conocía realmente en ese momento lo que era el rollo de la Torá. Yo lo digo porque ahora lo conozco realmente, pero en ese momento, y como lo vi, que lo sacaron de la sinagoga, pero este rollo era un rollo que era muy sencillo, no era complicado, era algo sobrio, pero venía del portal de luz, de los senderos de la luz, y después les explico el porqué, lo que les voy a decir ahora del Shabbat. Porque hoy entiendo, porque hay otras revelaciones que el Creador me ha dado donde van conectados ciertos senderos y del por qué se dio esa revelación en ese momento. Lo que puedo de pronto decirles es de que para aquel que está escuchándolo por primera vez, para el que de pronto dice, bueno, eso como así de que venían dos hombres en forma de esfera, luego ya pierden la figura de la esfera y van apareciendo como dos personas, dos seres humanos, y vienen con los talit puestos. Eso es como muy semejante, utilicemos una alegoría, como el minero cuando va a ir a la mina y sabemos que va a una gruta profunda, a una montaña donde el objetivo es encontrar el tesoro. El objetivo es de que haya luz, que haya iluminación y que se pueda atravesar el espacio y llegar a las próximas dimensiones para poder encontrar el tesoro. Esto es muy parecido a lo que me sucedió. Y la verdad que hasta el momento que le estoy narrando este sueño, no había comprendido el sentido y el valor profundo de lo que esta revelación iba a traer para con mi vida a partir, sobre todo en el año 2020, en diciembre, que les comenté, que ahí empezó todo ese movimiento de la elevación de mi conciencia cuando entendí que el ángel Uriel y otros más habían participado desde el comienzo de mi vida a manifestarse y a crear ese camino para llegar hasta donde hoy estoy caminando, porque es un camino que lo ha trazado el Creador y que tenemos nosotros que buscar la manera de poder alinear y de balancear todo nuestro ser, nuestras energías, alma, cuerpo, espíritu, para poder entrar en esos niveles más altos de conciencia. Hoy día, les puedo decir algo. Encontré en el año de 2022, fue cuando entonces empezó una inquietud en mí. O sea, fíjense, eso fue en el año 2001 y en el 2022, o sea, 21 años después, comenzó una inquietud dentro de mí a tratar de buscar y encontrar el significado de ese sueño, porque a mí me impactó cómo era posible que dos esferas de luz se convirtieran en dos personas, que yo los llamo dos rabinos por el hecho de que traían colocados sus talitos, su talí cada uno, y que entre ellos dos traían un rollo de Torá vestido de una tela muy especial, de un color como azul oscuro. Yo les digo todo lo que vi. ¿Qué ocurre? Que en el año de 2022 yo conozco mi hermano Jesse, me presenta un amigo, Naftali, bueno, no, él es de nacionalidad israelí, él es también es cabalista, él ha estudiado la Torah oral, la Torah escrita, bueno, de esas cosas que Dios en el camino te va colocando las personas. Y le hice un comentario de lo que me estaba pasando. Mira, pero estoy con esta inquietud, le comenté varios sueños, varias inquietudes, y él estaba como que asombrado y me decía, pero es que a ti te han dado como los senderos, pero tú no sabes y no conoces los senderos. Cuando él me dijo eso, tampoco lo entendí en ese momento. Pero sí, cuando ya me metí más a fondo y empecé a entender y comencé a estudiar y a entrar más profundo en el Zohar, dentro de la Cábala, y empecé a decodificar, me encontré que
en el Sidur, ahí en Kabbalah Shabbat, en el tiempo de la cena de Shabbat, hay un cántico que se le hace a él. Yo lo voy a decir más adelante. Pues yo lo leía, pues, y se canta, pero no lo entendía. Al día de hoy, hace como 2 meses, es cuando he comenzado a leerlo, a cantarlo, porque le encontré ya el sentido de qué fue lo que había soñado en esta visión de ese sueño tan, tan, tan glorioso. Entendí cuando comencé a hablar con mi amigo y cabalista, Naftali. Le hice un comentario. Dice, Naftali, te hago una pregunta. ¿Quién de los rabinos que en Israel tenga algo que le colocan en la frente, un cinto, algo? Porque es que yo tuve unos sueños, y este sueño muy específico, porque yo he visto por ahí unas fotos donde hay uno, no sé si lo ponen como algo representativo, y veo que está en su frente y dice Shema Israel. Es el que yo veo que siempre aparece con ese cinto y con ese escrito de Shema Israel. Me dijo, no, sí, ese es el rabino Rabbi Simón Bar Yochai. Y entonces le dije, pero es que yo tuve este sueño. Y le empecé a contar todo el sueño. Pero a pesar de que le conté el sueño, él se quedó callado. Pero en mí, a medida que hablaba, en mí eso se iba como que autograbando, se iba como me autoalimentaba mientras que le narraba el sueño. Esa misma luz de la que le hablaba me estaba autoalimentando, me estaba dando fuerza. Entonces sabía que lo que estaba diciendo y percibía que era realmente que el que estaba en aquel sueño que había visto, de la cual de su frente, y que había un cinto blanco y afuera había algo que brotaba esa luz, y que esa luz era la que los hacía tomar la forma de una esfera y que flotaba. O sea que ellos, tenemos que entender que ellos están a nivel del alma, a nivel de la Neshama, a nivel de la elevación, mucho más de lo que estamos nosotros. Y un sádic, cuando se eleva, es mucho más importante el que esté en el lugar donde está que quedarse en esta tierra. Ocurre de que cuando ya empiezo a entender todo esto, que ya me concientizo, pasó mucho más de un año, como año y medio, porque empecé a estudiar, a meterme de lleno fuerte y empecé a decodificar. Y entonces me venía el sueño siempre como esos flashes, así se me venía a cada rato, y empecé a entender y me di cuenta al final de todo que realmente era Rabbi Simón Bar Yochai y su hijo, porque lo vi como un joven y que entre ellos dos traían ese rollo de la Torá. A lo que quiero decirle en este momento es de que esto ha creado un estado de elevación de la conciencia como nunca me lo imaginé. De un estado mayor de no distraerse uno tanto con las cosas que este mundo te distrae. Pienso que cuando elevamos la conciencia y Dios está en medio de todas estas situaciones en las cuales Él quiere que estemos mucho más cerca de Él, vamos a poder ver su gloria, como podemos decir, la causa y el efecto. Que de ahí es donde provienen los milagros. Algo que también quiero comentarles es de que cuando ya entendí que era Rabbi Simón Bar Yochai, supe de la historia de su vida, porque primero supe fue el sueño y luego fue que empecé a averiguar quién era Rabbi Simón Bar Yochai. Y me encontré que él vivió en un tiempo en Galilea, donde en el tiempo del dominio de los romanos, él estuvo en ese momento y el gobernador decidió apresarlo porque no estaba de acuerdo con las leyes, con lo que estaban haciendo en Roma, y él se opuso de alguna manera y tomaron una decisión de perseguirlo. Se escondió en la sinagoga,
y al final terminó escondiéndose en una cueva o una gruta. Estuvo durante 13 años, pero después de los 12 él salió de una manera tal donde todo lo que veía se quemaba, lo consumía. Luego tuvo que volver a entrar porque ocasionó ciertas situaciones y luego regresó. Y en el último año, o sea, en el año 13, fue cuando realmente encontró esa relación con el amor, con el Creador, con el amado. Cuando empecé a estudiar sobre él, empecé a darme cuenta de que él era el que había escrito el libro del Zohar. No lo sabía. Y cuando empiezo a darme cuenta, cuando ya empezó a descubrir que él era él, que empezó a ver su historia, de dónde él venía y todo esto, y que él muere el 18 de Iyar en Merón, y que se celebra una fiesta, podemos llamarlo fiesta, porque son 32 días de luto después de Pesaj, y luego viene el 33, que es la celebración de su fallecimiento, pero que también tiene que ver con su elevación, porque al elevarse él, se eleva una luz y nace una nueva luz en este mundo, porque hay que recordar que el nefes de un tzadik queda en la tierra y lo podemos conectar para bajar su luz, bajar la sabiduría que él llevó y la que dejó plasmada en el libro del Zohar. Mirando ya ahora brevemente este comentario de su vida, breve de su historia, ahora logro entender el porqué, todo lo que, el sueño que tuve, y lo comencé como a decodificar. Entonces empecé a darme cuenta cuando ya leía el Sidur, donde se habla de Rabbi Simón Bar Yochai, afortunado eres. Ahorita voy a hacer unas puntuales lecturas cortas donde eso es lo que vi durante el tiempo que tuve el sueño. Y la verdad que me quedé impactado porque Dios no ha cambiado y es el mismo de siempre. Y lo que vi cuando ellos se fueron acercando, que ya se iban transformando de esfera, se iban transformando en cuerpos humanos cubiertos con el talit y traían el rollo de la Torá. Para mí esto ha sido algo que ha quitado un velo muy grande. Yo estoy seguro que así como me ha pasado a mí, a muchos de ustedes les ha ocurrido que hay cosas que todavía no se han aclarado. Pero creo que el tiempo y la búsqueda, porque tenemos que buscar. Y les digo algo, durante el tiempo del 2020 que encontré la respuesta de uno de estos sueños, que supe que era Uriel y otros más personajes, me he encontrado que todo empezó a cambiar. Empecé a darme cuenta que detrás del velo hay muchas cosas que desconocemos y sobre todo cuando el Creador te las revela, cuando ya tú las has visto y cuando vienes hacia el libro y empiezas a estudiarlo, a escudriñarlo, te das cuenta de la realidad. ¿Cuál es la realidad a la que yo viví? Que me sorprendió. Es que cuando ellos venían del túnel, del portal de luz, que venían como dos esferas, cuando ellos llegan, ellos se presentan delante de mí. Yo los veo así, los dos. Le veo la cara del uno donde tenían un cinto blanco y el otro joven tenía un cinto blanco en el cuello. Y los dos traían aquí, encima del cinto blanco, en la frente, la que traía, ahora digo que es Rabbi Simón Bar Yochai, botaba ese esplendor de luz y los rayos, pero pude ver que había como una letra hebrea. Había como una letra que centellaba desde el centro hacia los lados. Ese era lo que botaban como los rayos. Y alrededor el resplandor, porque son dos cosas diferentes, el resplandor a los rayos, porque ellos atraviesan todo el sentido y todo lo que tiene que ver con esas energías. Igual cuando vi al joven que tenía un cinto blanco que le cubría el cuello y también del centro había una letra
pero no se veía mucho, igual que la de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque a lo que sale el centelleo de la luz del centro, que crea el resplandor, podía ver que, 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 que la letra se ven solamente los bordes por el resplandor. Y salía por la garganta y los rayos salían por la garganta. ¿Qué es lo que me sorprende de todo esto? Que escudriñando un poco más, miren, lo que me ha pasado en tantos años lo estoy diciendo en minutos. Y con un precio bastante alto, porque no queda que para llegar a todo esto ha sido el año de 2020 al 2025, han sido unos años fuertes para mi vida en cuanto a mi salud, a muchas cosas. Pero creo que en base a todo ese sacrificio y ese sufrimiento de muchas cosas que uno vive, creo que nos ayudan a moldearnos también y que saquemos lo que tenemos guardado. Y eso es lo que me ha llevado en este momento a poder hablar todas estas cosas que pensé que no lo haría en ningún momento, pero al final me he atrevido. ¿Qué ocurre? Y con esto voy a terminar. ¿Qué entendí con estos dos rabinos? Que ya vi que no solamente eran dos rabinos, dos sabios de la Cábala. Un Rabbi Shimon Bar Yochai, que en el sueño viene con la Torá y Dios mismo forma la mesa, la tebá donde se va a colocar el rollo, donde Él lo abre con su hijo y donde Él me llama para leerlo bajo esa luz que salía del pergamino y las letras elevándose y ver como un fuego que no quemaba, pero como unas chispas. Era algo glorioso, algo hermoso. Entonces me pude dar cuenta de que estamos en unos tiempos donde tú también, cualquiera puede experimentar todo esto. Mi gran sorpresa después de 23 años, estamos en el 2024, estoy grabando mayo en el 31 del Omer, a 2 días de la cuenta del Omer, del Lag Baomer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo estoy grabando en memoria a él, porque de verdad que ha sido una experiencia única en mi vida. Es el primer video que estoy grabando. Cualquier cosa que haya hecho falta, cualquier cosa que haya dicho, no quiero molestar a nadie, simplemente quiero narrar algo, contar algo, porque sé que esto no solamente es para mí, creo que es para todos. Pienso que es algo profético, pienso que es algo que nos va a llevar a que entendamos. Porque fíjate, así como él estuvo en una cueva mientras que fue perseguido, cuando tuve el sueño yo aparezco en una cueva. Toda una representación gráfica de las imágenes donde veo lo mismo. Veo una cueva. Yo no sabía que él había estado en una cueva. No sabía que él dentro de esa cueva se le había revelado Moisés Rabeno. No sabía que se le había revelado el profeta Eliyahu. No tenía la más mínima idea. Ahora entiendo y por qué les estoy comentando esto, porque no quiero atrasar nada. Si he esperado casi 24 años para decir esto, y si Dios me está dando el momento para decirlo, y Dios me dé la vida para continuar esto que se ha empezado, porque esto apenas es el principio. Y yo les digo algo, es muy grande lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Yo creo que es el tiempo que tenemos que hacer Teshuvá, arrepentirnos, acercarnos a Él, porque Él nos tiene cosas grandes, maravillosas. No tenemos por qué ponerle condiciones, que si tú me haces esto, yo te hago aquello. No. Sé como un niño. Simplemente hay que ser niños. Sácate eso de que porque eres esto, eres aquello. Dios no está buscando de ti ni que seas un profesional, ni que seas lo más extraordinario para este mundo. Dios lo que está necesitando de nosotros es nuestro corazón. Es todo. Tú a un niño le hablas y le dices, ahora que venga te voy a traer un dulce, y él, cuando llegas a casa, él va a esperar su dulce. Él no lo va a dudar. Él está seguro, él está confiado. Él está en la emuná
donde él sabe de que su papá le va a traer su dulce. Y le doy gracias a Dios que me ha dado una respuesta de un proceso del año 98 al 2000, donde les comenté que había estado en una sinagoga y le dije, yo quiero conocer la Torá, pero por cuestiones legales de compromisos, de que hay que hacer una conversión, como ya la hice en el 2017 legalmente. Pero Dios no esperó a que yo hiciera ninguna conversión. Él quería que yo conociera la Torá. Y que lo que menos pensé fuera que estos dos rabinos fueran a ser Rabbi Simón Bar Yochai y Rabbi Elazar. Estoy de verdad sorprendido. Mi corazón se llena. Ustedes no saben lo que estoy sintiendo en este momento. Porque Dios es muy grande. Y no hay nada grande en nosotros que lo pueda mover a Él. A Él lo que lo más nos mueve es que seamos como un niño con un corazón dócil. Que tú le digas, te necesito. Estoy pasando por una prueba difícil. Así me pasó a mí. Yo pasé por una prueba difícil en mi vida. Y a los 28 años tuve un sueño que después se los contaré, que es semejante, y he llegado a entender que está dentro de esa misma luz, dentro de esa misma energía de Abraham. Un sueño increíble donde la misma luz me visita, me saca y me eleva y me lleva para que vaya a conocer los secretos del cielo. Este es un canal que estamos abriendo hoy. Le doy gracias a Dios porque de verdad espero que sea para ustedes de una gran ayuda, igual que sea para mí, porque lo que estamos haciendo es reflejando la luz del Creador para que nosotros volvamos al Adán que era antes. Y una de las cosas que quiero leer muy puntuales para que ustedes se den cuenta que lo que estoy comentando le está por escrito. No estoy inventando absolutamente nada. Lo que sí es que toda mi vida desde niño ha sido mística. No ha sido una vida tan religiosa. Porque siempre desde los 5 años he tenido manifestaciones donde he sido llevado a muchos lugares. Y ya entendí por mi amigo que me comentó, me dijo, Federico, a ti te han llevado a muchos senderos y tú no sabías. Ahora que estoy estudiando el Zohar, que estoy estudiando la Cábala, estoy entendiendo ya un poco más de esos senderos. ¿Por qué? Porque ya el Creador me los mostró, los caminé, me los visualizó. Ahora he vuelto, es para estudiar, para saber qué fue lo que vi, qué fue lo que realmente existe. Y quiero decirte algo, no importa si tú no tienes esos sueños o esas visiones de los senderos. Su misericordia es grande y Él sabrá. Pero sí te digo, todo ya está escrito. No hay nada nuevo debajo del sol de Tiferet. Cuando llegamos a Jacob, a Yud-Hei Bajei, vamos a encontrar un equilibrio y la belleza con la que va a ser alumbrada nuestra alma. Y lo que vamos a empezar a caminar a ver, esos perfumes que emanan de las sefirot superiores, del huerto de las manzanas, como son Keter, Jogmán, Binah y Daat. ¿Por qué te hablo del Daat? Porque en breves palabras, y luego lo hablaremos más adelante, es porque ¿qué es lo que representa a Simón Bar Yochai el traer la luz? El cinto blanco brillante y la letra que alumbraba y resplandecía. ¿Qué es lo que estaba trayendo? El Daat, el Lioná, el Daat superior de Keter, Jogmá y Binah. ¿Y qué estaba trayendo Rabbi Elazar? Estaba trayendo en la luz, en la garganta, lo que es el Daat Tactón. Conectar el Daat Tactón con el Daat Elión.
la sabiduría superior con la sabiduría nuestra inferior para unificar las dos sabidurías. No es el intelecto nuestro, es otra la sabiduría de la cual Dios nos quiere envolver. Y esa envoltura de esa luz que traía Rabbi Simón Bar Yochai es esa luz de las letras, es la luz de la Torá, es la luz de la que él estaba leyendo, marcando con el yad. Es una letra viva, es una luz que cuando tú te meditas, tú entras y ella entra en ti, tú entras en ella y te conviertes en una esfera y te lleva a lugares que nunca hemos ido. De eso vamos a ampliar un poco, vamos a ir suave, despacio. Voy a leer algo donde breve, puntual, porque algo que también quiero dejarles es la relación de Rabbi Simón Bar Yochai con el Mashiach. Importantísimo, porque todo lo que he encontrado y todo lo que es el Zohar tiene que ver con la conciencia del Mashiach. Toda. No solamente estamos mirando a un Mesías, a un Mashiach, que significa ungido. La palabra aceite de ungir, según la Cábala, viene de Jogmá, de la sabiduría. Por eso era que él cuando bajó brillaba esa letra, esa frente, porque él venía con la sabiduría, ungido con las letras, con el pensamiento, porque las letras hebreas son recipientes de los pensamientos divinos. Así que él venía envuelto del pensamiento, de la realidad de la divinidad, para traernos la luz, para que seamos cada día mejores personas, para que podamos entender de que tenemos que tratar con nuestro ego, que tenemos que elevarnos al seré al que seré. No quiero decir el yo superior porque no es tanto el yo, sino al seré al que seré. De eso les hablaré después, cómo conocí al seré al que seré, que fue también bajo otra revelación increíble. Voy a leerles unos apartes breves, puntuales, acerca de lo que les estoy comentando, y para que cuando tú vayas a hacer Kabbalah Shabbat, estés en la cena de Shabbat y leas o cantes sobre Rabbi Simón Bar Yochai y ver sus méritos, puedas disfrutarlo de una manera expandida. Como les dije, voy a leerles unos apartes muy puntuales. Está en el Sidur Birkat Shlomo, en la página 261, después de la bendición por el pan, habla acerca de Rabbi Simón Bar Yochai. Por ejemplo, dice Bar Yochai: afortunado eres, pues fuiste ungido con aceite de gozo por parte de tus colegas. Ya acabo de explicarles qué es lo que es la unción. El ser ungido es cuando la sabiduría nos inunda y nos viste con la luz del Creador. Dice Bar Yochai: con el aceite sagrado de la unción fuiste ungido. Jogmá, desde el recinto sagrado, también me habla del lugar santísimo, el lugar del Kodesh, HaKodashim, que es Binah. Y dice: tomaste para ti la diadema sagrada atada a tu cabeza. Fue lo que vi. La diadema es una de las letras del nombre del tetagrama del Creador. Como les dije, lo que genera esa letra es una luz. Sea la letra Yud, sea la letra Aleph, veía los bordes nomás. Ese fue tu ornamento. Su vestido era ese. ¿Y qué es lo que representa ese ornamento? La sabiduría que traía envuelta en esa luz, que lo hacía ver como una esfera, pero que realmente estaba escondido, él envuelto en el talit, y con su alma, con su espíritu, como Rabbi Simón Bar Yochai. Eso quiere decir que donde ellos están, se está llevando a cabo algo mucho más de lo que tú puedes pensar, de que tal vez solamente es morir y quedarnos allí. No.
el Tzadik cuando se eleva, y sobre todo en el caso de Rabbi Simón Bar Yochai, es donde podemos ver en la relación con el Mashiach, que lo vamos a leer ahorita más adelante, acerca de qué es lo que sucede en los lugares donde se encuentra Rabbi Simón Bar Yochai y su hijo Eleazar y sus compañeros. Sigue diciendo, en buena asamblea te sentabas el día en que te escapaste huyendo a la cueva entre las rocas donde permaneciste. Tuvo una buena asamblea con Moshe Rabbeinu, tuvo una buena asamblea con Eliyahu Hanabí. Imagínense, esos fueron los que, es más, aún se dice que Moshe reencarnó en Rabbi Simón Bar Yochai. Todo esto lo que estoy haciendo es bajo el contexto de los méritos de Rabbi Simón Bar Yochai, y creo que podemos exaltarlos y darle el lugar que le pertenece, como lo fue también Abraham, Isaac y Jacob. Y en estos tiempos, todo esto está en acción, todo esto está funcionando. También dice, estudiando las enseñanzas del Eterno en luz prodigiosa ellos ardían. Eran tus maestros que te instruían. Al huerto de manzanas, la sabiduría oculta. ¿Cuál es esa? Tú ascendiste para recoger perfume, los secretos de la Torá, que son como retoños y flores. Por ti fue dicho en la Torá, hagamos al ser humano. Dice al Ayud, por eso me acerco al Ayud, que es donde está la sabiduría. Lo que habíamos hablado de dónde se desprende la luz que él trae en su frente, pero que en medio de la frente no está conectada directamente, sino a un cinto blanco brillante. Está colocada la letra, no directamente al rostro. Ahora hay que recordar que ese rostro ya no es un rostro humano, es una imagen que es virtual, pero que está en los mundos donde está prestando servicios al Creador una vez nosotros. Si tenemos los méritos, vamos a estar con ellos de alguna manera. Vamos a verlo en la lectura que vamos a hacer más adelante. Luz maravillosa y suprema temiste contemplar, pues demasiado intensa era, oculta y nada absoluta, es llamada, ningún ojo la podrá contemplar, declaraste. Afortunados son los que penetran en tus secretos. Espero que entremos en los secretos de la Torá, que de esa Torá fue de donde Rabbi Simón Bar Yochai inició y que luego siguieron otros cabalistas, como el Arizal, como Yehudá Aslach, el Baal Azulam, la Escalera y muchos más. Abraham Abulafia, el Ranjal. Hay muchos que han sido parte fundamental para que el Zohar y la Kabbalah sea extendida y sea expandida y la podamos conocer en los términos más sencillos posibles para que podamos realmente conocer esa luz del Creador. Ahora vamos a entrar al Zohar, a Kadosh, en el primer libro, la letra Aleph. Vamos a encontrar en la página 124, en el artículo 48, dice, en el 10, la visión de Rabbi Hillá, habla de la visión. Acuérdate que estamos hablando de los mundos superiores. No estamos hablando de los mundos en el cual estamos viviendo, que son los mundos inferiores en Malhut. Pero la idea es que nosotros desde Malhut podamos bajar la luz, volver a subir y volver a bajarla y transformarla y hacerla parte de nuestra vida. Dice, Rabbi Hillá es uno de los compañeros de Rabbi Simón. Dice, es digno de elevación los más altos mundos espirituales de encontrarse con el santo cabalista Rabbi Simón Bar Yochai y su hijo Rabbi Eleazar. Rabbi Hillá la pasa estudiando con su gran maestro en la Academia Celestial. Hablando de una academia celestial donde Rab Simón enseña las almas más grandes. El Mesías mismo viene a estar con Rab Simón. Estas palabras espirituales de sabiduría infunden en nosotros la capacidad de conectarnos a los mundos celestiales. No voy a ampliar mucho, simplemente mira cómo va dándole forma en el contexto de la luz y a lo que vamos a llegar para que veamos de que
ese sueño que tuve está representando la cueva, lo que llama el Zohar, un lugar donde se está enseñando la Torá, donde se enseña el Zohar, donde Rabí Simón Bar Yochai también él desciende y se nos va a presentar y nos va a enseñar, como ocurrió en mi vida, por la misericordia del Creador, donde vamos a tener tiempo de estar haciendo lo que hacía Rabí Hillá, porque cuando fallece Rabí Simón Bar Yochai, Rabí Hillá subía. Cuando entraba en meditación profunda, él llegaba y hablaba con Rabí Simón Bar Yochai. Mientras que se mantenía en la tierra, Rabí Hillá, Rabí Simón Bar Yochai, en el lugar celeste donde estaba, es donde él estaba dando la enseñanza de la Cábala, de la Torá, en la escuela celeste. Dice en el 53, página 126, una voz se aproximó diciendo, baja tus ojos, no levantas la cabeza, no mires. Esto le estaba diciendo la Rabí Hillá, porque él se estaba acercando. Él bajó los ojos y vio una luz que brillaba desde lejos. La voz regresó y dijo, ustedes celestiales, ocultos e invisibles en lo alto, llama celestiales, ustedes que son listos y deambulan por todo el mundo, contemplen y miren, seres terrenales que estáis inmersos en un sopor, o sea, estamos ciegos, no podemos ver nada. Es tanto lo que nos pasa por la mente y por los pensamientos, tantas cosas, que estamos en un sopor que no alcanzamos a ver, sino solamente figuras falsas, imaginaciones, y no ver la realidad que Dios nos tiene preparada. Seres terrenales que estáis inmersos en un sopor, con la luz de vuestros ojos oculta en la cuenca de vuestros ojos, despertad. Hace un llamado al despertar para entrar en la luz, en la verdad. Y voy a terminar en la página 128, en el artículo 58, dice, al mismo tiempo todos los amigos y Rabí Simón también se pusieron de pie. La luz de Rabí Simón llegó al impereo, o sea, al universo, llenaba la luz, esa luz que vi en el sueño. Es increíble lo que les estoy contando, pero es una luz real. No solo de luz, sino de luz del conocimiento, de la sabiduría, encierra todo. Dice, el Mesías le dijo, cuán bendito eres que tu Torá enseñas. Ha sido elevada por la iluminación de 370 luces, o sea que esto viene desde el Atik Yumin, viene por todo lo que son las emanaciones Keter, Jobá y Binah. Y llega al Da'at, porque él cuando bajó, Rabí Simón, en esa luz en su frente, él estaba bajando la sabiduría superior en su frente y Rabí Elazar la traía en su garganta, que es lo que tiene que ver con la interpretación o la decodificación para poder hablar la palabra de lo que traía como mensaje de contenido Rabí Simón Bar Yochai. Semejante como cuando Moisés hablaba con el Creador, pero dice que él tartamudeaba. Hay comentarios que dicen de que no era porque le colocaban un carbón en la boca, sino era porque no tenían la forma, la manera de cómo expresar aquello que había visto, que había hablado con el Creador, pero quien le iba a traducir, quien iba a hablar por él, que le iba a servir de voz, como era Rabí Elazar, al tener en su garganta esa luz para interpretar, para poder entenderlo y bajarlo y dárselo al pueblo, igualmente así pasó y se lo dio a Aarón. Aarón era el que hablaba, era el del amor, era el que ayudaba a los demás, y el de la palabra que traía era Moisés, pero quien hablaba, quien daba la voz, quien era el portal de la voz, era Aarón. Igualmente en este caso. Y el Santísimo, bendito sea Él, aprueba el estudio, escuchen esto, de la Torá de tu academia, de la academia de Isaac, el rey del reino de Judá, y de la academia de Ahiyá Hasiloni. ¿Por qué les digo esto? Porque no solamente en una ocasión he tenido esta experiencia que les dije en el 2021 con Rabí Simón, las luces, todo esto,
sino que he tenido otras experiencias de otros lugares que también, como está escrito, enseñan la Torá en los lugares celestes. Así de que hoy quiero decirte algo, y con esto vamos a terminar, que nos acerquemos cada día más al Creador. Le doy gracias al Señor por darme esa experiencia de haber tenido una relación directa, porque fue directa. No sé qué estarás pensando, yo la verdad que quiero ser lo más claro en esto, y eso fue algo que a veces no me lo sé explicar, simplemente ya lo acepté, lo dejo guardado, no trato de pensar en nada en absoluto y que todo ese amor de Dios como un niño pueda fluir. El día que uno cambie de actitud, el día que uno cree que puede interpretar algo, entonces volveré a la ignorancia. Creo que de lo que Dios está necesitando es que nos hagamos más bien ignorantes para que nos hagamos sabios. Que digamos, no sé nada para que tú me enseñes, para que podamos aprender. Y quiero hoy, para terminar, todo esto lo he hecho por los méritos de Rabbi Simón Bar Yochai, que nos trajo esta luz nueva en Lag Baomer con su hijo Rabí Eleazar. También quiero dar agradecimientos en este momento, ya que estamos terminando este ciclo, a mi rabino Julián Bastein de la comunidad Betel en Barranquilla. Darle también saludos a la comunidad, a aquellos amigos con los que estamos, con los que hacemos el rezo. He estado en algún tiempo un poco, como les comentaba, bastante enfermo, pero me he sobrepuesto a todo esto y estoy haciendo todo lo que esté al alcance para poder decir y hablar todas aquellas cosas que Dios ha puesto delante de mis ojos. Y también darle gracias al cabalista amigo Naftali Bonanou, que también fue una de las personas que me ayudó a poder entender del rabino Julián. Él sabe, él escuchó muchas de todas estas revelaciones, que un día él me dijo, lo tuyo, lo que Dios te ha dado se llama Merkabah. Eso lo había entendido, pero ya cuando él me dijo, bueno, listo, ya reconfirmo todo, y tiene que ver con transporte, con una cantidad de cosas que más adelante vamos a estar hablando, porque de eso ha habido un contacto directo en muchas cosas y tiene muchas interpretaciones. Al igual, darle gracias a mis hijos, a Johanna, a Federico, a Samuel, a Pablo, a Andrés, a mi señora, a mi esposa, Verena Romero. Bere, ha sido para mí un punto crucial de conocerte en un momento donde mi vida ya no daba, y creo que en este momento ha sido como un trazado en el camino para estar donde estoy, igual que el apoyo que me han dado mis hijos desde hace mucho tiempo, y agradecido con la comunidad de la ciudad. Y quiero enviarle también agradecimientos a aquellos amigos con los que he compartido todo esto, muy pocos. Yo creo que son 2 o 3, son muchos, imagínense. Porque a la final, cuando se empezó a enseñar la Cábala, era simplemente el maestro y el alumno, no eran más. Ahora es que se está abriendo la puerta, y por eso les he dicho, me he abierto en la forma en que he podido, le estoy expresando lo que viví, lo que vi, que realmente las puertas de las yeshivot, de las escuelas celestes, están abiertas. Les digo porque Hashem me permitió entrar por esas puertas, y de verdad que se aprenden cosas increíbles. Me he levantado pronunciando palabras. Me he visto delante de reuniones de muchas personas donde estamos estudiando. Espero de que también tú seas uno de estos alumnos de las cuales
puedas asistir a estas escuelas, esta yeshivot celeste, sobre todo en el tiempo de Shabbat. De esto también lo estaremos ampliando porque es el tiempo de Shabbat donde dejamos de ser un día común y corriente para ser un día donde no hay ni tiempo ni espacio, donde podemos entrar a los lugares que no hemos entrado de pronto durante la semana, que puedes entrar. Pero es un día en el cual te invito a que reflexionemos y que podamos tener el tiempo de estudiar, de analizar todo con plena conciencia. Gracias por todos aquellos que nos están escuchando y porque quiero de verdad traerle una luz a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu.